Bienvenidos a Casa de Oración Encuentro con Yeshua, un espacio para transmitir la Dabar de Yud-Hei Vav-Hei a su pueblo Israel. Shabbat Shalom familia, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Que la paz y la bendición de Adonai, nuestro Abacadosh, esté con todos ustedes. Con corazones llenos de reverencia y expectación, nos acercamos a la palabra viva de Adonai, nuestro Elohim. Esta semana tenemos el privilegio de sumergirnos en la parashá número 21 llamada Ki Tisa, que significa cuando hagas un censo. Y se encuentra en el Sefer Shemot, Éxodo capítulo 30, verso 11, hasta el capítulo 34, verso 35. Como creyentes en Yeshua HaMashiach, el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, y la Torá hecha carne, estudiamos esta porción, mis hermanos, no como un mero registro histórico, sino como una revelación profunda de la naturaleza de Adonai. La fragilidad humana, la necesidad desesperada de redención y mediación, y la gloria incomparable que se manifiesta plenamente en nuestro Mashiach, Yeshua. Ki Tisa comienza con instrucciones divinas para Moshe en el monte Sinaí. Adonai ordena un censo del pueblo de Israel, pero de una manera única. Cada hombre mayor de 20 años debe contribuir con medio shekel de plata como kofer nafsho, como un rescate por su alma, para el servicio del tabernáculo. Este dinero no solo financia el santuario, sino que sirve como expiación y memorial. Un memorial sagrado del aceite de la unción y del incienso que estaban prohibidos para el uso profano, y la designación divina de Betzalel y Aholiab, llenos del Ruach de Elohim, para supervisar la construcción del Mishkan, del tabernáculo. Se reitera enfáticamente la necesidad y la señal perpetua del Shabbat. Sin embargo, la parashá toma un giro dramático mientras Moshe está en el monte recibiendo las Luchot Habrit, las tablas del pacto, escritas por el dedo de Adonai. El pueblo, abajo, impaciente y temeroso por la demora de Moshe, presiona a Aarón para que les haga dioses que vayan delante de ellos. Trágicamente, Aarón cede y se fabrica un Egel Hazahav, un becerro de oro, proclamando una fiesta a Adonai delante del ídolo. La ira de Adonai se enciende, ¿verdad?, amenazando con destruir a la nación. Moshe intercede apasionadamente, apelando a la reputación de Adonai y a sus promesas a los patriarcas. Adonai cede, pero al descender y ver la depravación, Moshe, en justa indignación, rompe las tablas, sigue un juicio severo sobre los idólatras. Moshe continúa intercediendo, negándose a seguir adelante sin la presencia explícita de Adonai. En una de las interacciones más íntimas de las Escrituras, Moshe pide ver la gloria de Adonai. Adonai le concede una visión parcial de su gesed, de su bondad, y proclama sus 13 atributos de misericordia, mientras para su presencia. Y pasa, ¿verdad? Finalmente, Adonai instruye a Moshe para que talle un nuevo juego de tablas, sobre las cuales él mismo escribirá las palabras del pacto. Este pacto se renueva con advertencias contra la idolatría y mandamientos sobre las festividades. Moshe desciende del monte, su rostro irradiando la gloria divina de tal manera que debe cubrirse con un velo el rostro. Esta porción, mis amados hermanos, se sitúa en un momento cumbre y a la vez de profunda crisis. Israel acaba de recibir la Torá en el Sinaí, sellando un pacto matrimonial con Adonai. Están en pleno proceso de recibir las instrucciones para construir el Mishkan, el lugar donde la presencia de Adonai morará entre ellos. Es un tiempo de revelación sin precedentes. Sin embargo,
la ausencia temporal del líder, de ese líder visible, estamos hablando de Moshe, expone la inmadurez espiritual y la tendencia del corazón humano hacia la idolatría y hacia la autosuficiencia, incluso después de presenciar milagros asombrosos, ¿verdad? El incidente del becerro de oro es una herida profunda en la relación de pacto, una traición que amenaza la existencia misma de Israel como pueblo escogido. Que quizá, mis amados hermanos, resuena poderosamente con el mensaje mesiánico. El medio shekel, como rescate por el alma, que se describe en Éxodo 30:12, prefigura el rescate supremo pagado por Yeshua, no con plata u oro, sino con su propia sangre, esa sangre preciosa, ¿verdad? Como está escrito en 1 de Pedro 1, 18 al 19. La necesidad de purificación, como la fuente de bronce, apunta a la limpieza espiritual que solo Yeshua ofrece. El fracaso del sacerdocio arónico en el incidente del becerro de oro subraya, mis hermanos amados, la necesidad de un sumo sacerdote perfecto y sin pecado, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? La intercesión apasionada de Moshe es un tipo de intercesión constante que Yeshua hace por nosotros ante nuestro Abacadosh, ¿verdad? La revelación de la gloria y los atributos de misericordia de Adonai encuentran su máxima expresión en la persona de Yeshua, quien es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, como dice la palabra en Hebreos 1:3, y en quien más bien vemos la gracia y la verdad del Padre. Yohanan 1:14 y 17. El rostro radiante de Moshe, aunque glorioso, era temporal y velado, contrastando con la gloria permanente y transformadora que recibimos al contemplar a Yeshua. Amén. Hermanos amados, en esta serie semanal llamada Or HaParashá, la luz de la Parashá, exploraremos los eventos clave, los versículos más significativos y su aplicación para nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach. Buen momento entonces para motivarlos a que se queden con nosotros, tengan a mano sus cuadernos de apuntes y sus escrituras, para que juntos emprendamos esta hermosa lectura de esta preciosa Parashá semanal. Al mismo tiempo, solicitarles que puedan darle like a este video, suscribirse al canal y así nos ayudan bastante. Amén. Muy bien, comencemos entonces, vamos directamente a la Torá, vamos a ir a la Torá y vamos a leer Shemot 30:12. Shemot 30:12 dice entonces: cuando tomes un censo de los hijos de Israel y los inscribas cada uno, al inscribirse pagará a Adonai un rescate por su vida, Kofer Nafsho, para evitar la diseminación de una plaga entre ellos en el tiempo del censo. Amén. Bien. El censo en el mundo antiguo, mis amados hermanos, a menudo se asociaba con el poder militar o los impuestos. Y a veces se consideraba presuntuoso o peligroso si no se hacía bajo la dirección divina. Pueden revisar acá 2 Samuel 24. Acá Adonai ordena el censo, pero lo vincula directamente a la expiación. El medio shekel era igual para ricos y pobres, significando que cada alma tiene el mismo valor intrínseco ante Adonai y necesita expiación, ¿verdad? El rescate, kofer en hebreo, implica un pago para liberar o proteger de un peligro, en este caso la plaga, ¿verdad? Era un acto de reconocimiento de que la vida pertenece a Adonai y requiere su provisión redentora. Este versículo prefigura maravillosamente la obra redentora de Yeshua. Kefa escribe en Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, Primera de Pedro 1, 18 y 19, nos dice: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vida vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
Por el contrario, nos dice este versículo, fue la costosa muerte del sangriento sacrificio del Mashiach, el Cordero, sin defecto y sin mancha. Hermanos, el medio shekel era temporal y simbólico. La sangre de Yeshua es el cofre eterno y eficaz que nos rescata no de una plaga física, sino de la plaga del pecado y la muerte eterna. Yeshua es nuestro rescate, como dice Marcos 10:45. La igualdad del pago subraya que la salvación en Yeshua está disponible para todos los mismos, en los mismos términos, ¿verdad? Para todos, sin distinción, por gracia mediante la emuná. Por otro lado, este mandamiento revela la santidad de Adonai, la seriedad del pecado y su provisión, ¿verdad?, misericordiosa para la expiación. Muestra también el valor infinito de cada alma humana ante sus ojos. También enseña humildad. Nuestra existencia y protección dependen de su gracia redentora, no de nuestros propios méritos o riquezas. Apunta, mis hermanos, al principio fundamental de la sustitución, algo que debe ser dado en el lugar del alma. ¿Para qué? Para preservarla. Amén. Vamos a la Torah nuevamente. Leamos Shemot 31, 12, 13. Y habló Adonai a Moshe diciendo: dile a los hijos de Israel, ustedes observarán mi Shabbatot, porque esta es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones, para que ustedes sepan que yo soy Adonai, quien los aparta para mí. Amén. Entonces, justo después de dar instrucciones para la morada terrenal de Adonai, el Mishkan, Adonai reitera la importancia suprema del Shabbat. No es solamente un día de descanso, sino una ot, una señal visible y perpetua del pacto entre Adonai e Israel. Hermanos amados, guardar el Shabbat es un acto de recordar la creación y la redención de Egipto, ¿verdad?, que está descrita en Devarim 5:15. Es un testimonio de que Adonai es el creador soberano y redentor que aparta, santifica a su pueblo para sí mismo, ¿no es verdad? Yeshua, por su parte, se declaró el Señor del Shabbat, como está escrito en Marcos 2:28, indicando que Él es la fuente y el propósito del verdadero descanso sabático. El autor de Hebreos habla de un reposo sabático que aún queda para el pueblo de Adonai, Hebreos 4:9, es decir, un descanso espiritual que encontramos al cesar de nuestras propias obras y confiar en la obra consumada de Yeshua en la cruz. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, ¿verdad? Hermanos amados, el Shabbat sigue siendo una señal para los creyentes mesiánicos, un anticipo semanal del descanso eterno en el reino mesiánico y un recordatorio de que nuestra santificación proviene de Adonai a través de Yeshua. El Shabbat revela el deseo de Adonai de tener una relación íntima y apartada con su pueblo. Es un regalo, no una carga, ¿verdad?, diseñado para la restauración física y espiritual, y para centrar nuestra atención en el cómo el Creador, sustentador y santificador obra en nosotros. Es un acto de fe, de confiar en que Él va a proveer incluso cuando cesamos nuestro propio trabajo, ¿verdad?, nuestro tiempo de trabajo. La conexión entre el Mishkan, su morada, y el Shabbat, que es su tiempo, subraya la santidad que debe permear tanto el espacio como el tiempo en la vida de cada uno de nosotros como creyentes en Yeshua HaMashiach. Amén. Bien. Shemot 31:18. Y dice: cuando él había terminado de hablar con Moshe en el monte Sinaí, Elohim le dio las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, inscritas por el dedo
de Elohim. Amén. Hermanos amados, este es el clímax, por decir algo, de la revelación en el Sinaí. Las tablas representan el documento del pacto, los términos de la relación entre Adonai e Israel. El hecho de que estén escritas por el dedo de Elohim enfatiza su origen, ¿verdad? Ese origen divino, directo, es decir, su autoridad inmutable y la intimidad de la comunicación son las tablas del testimonio, testificando de la voluntad de Adonai y de las obligaciones del pacto, ¿verdad? El profeta Jeremías profetizó un nuevo pacto. Jeremías 31:33 dice, pondré mi Torah dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Amén. Rab Shaul, el apóstol Pablo, retoma esta idea contrastando las tablas de piedra con la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad en los creyentes. Segunda de Corintios 3:3, anoten este versículo, dice que ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mashiach, puestos a nuestro cuidado en este versículo escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en los corazones humanos. Amén. Hermanos amados, mientras que las tablas de piedra eran externas y revelaban el pecado, es decir, llevando la condenación por la desobediencia, como se ve inmediatamente con el becerro de oro, ¿verdad? El nuevo pacto en Yeshua, sellado por el Ruach, internaliza la Torah, transformando el corazón y capacitando para la obediencia, pero por amor, no por obligación. El dedo de Elohim, que escribió las tablas, también es mencionado por Yeshua al expulsar demonios, señalando la venida del reino. Acá pueden ver Lucas 11:20. Hermanos amados, el versículo subraya la autoridad suprema y el origen divino de la Torah. Muestra el deseo de Adonai de comunicar su voluntad claramente, ¿verdad? La naturaleza permanente de la piedra contrasta con la fragilidad del corazón humano, que pronto rompería el pacto, ¿verdad? Proféticamente, anticipa la necesidad de una obra interna y transformadora, para que la Torah no sea solo un estándar, digamos, externo, ¿verdad?, sino una realidad viva en nuestros corazones, en los corazones de los creyentes. Bien. Shemot 32, 7, 8. Shemot 32, 7 y 8. Dice, Adonai dijo a Moshe, desciende, apúrate, tu pueblo al que has sacado de la tierra de Egipto se ha vuelto corrupto. Tan rápido se han vuelto el camino que les ordené seguir. Ellos tienen una estatua de metal fundido de un becerro. La han adorado, han sacrificado a ella y han dicho, Israel, aquí está tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Wow. En el preciso momento en que se sella el pacto de la cumbre, la tragedia se desarrolla en la base, o sea, abajo, contradictoriamente, ¿verdad? La impaciencia, el miedo y la influencia de las prácticas egipcias llevan, mis hermanos, a Israel a una flagrante violación de los dos primeros mandamientos. Crean un ídolo visible, le atribuyen la redención de Egipto, es decir, negando el poder de Adonai, ¿verdad? Y además lo adoran. Es un acto de adulterio espiritual, rompiendo el pacto casi tan pronto como se hizo. Entonces debemos notar el dolor de Adonai. Tu pueblo se ha vuelto corrupto, le dice a Moshe. Esteban, por su parte, en su discurso final, recuerda este incidente como un ejemplo de la continua rebelión de Israel contra Adonai. Vamos a Hechos 7, del 39 al 41, vamos a leer. Y dice, pero vuestros padres no querían obedecerle, por lo contrario, le rechazaron y en sus corazones regresaron a Egipto, diciendo a Aarón,
haznos dioses que nos dirijan, porque este Moshe que nos sacó de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. Entonces hicieron un ídolo de forma de becerro y le ofrecieron sacrificio e hicieron celebración en honor a lo que había hecho con sus propias manos. Amén. Por otro lado, 1 Corintios 10:14 nos dice, y por tanto, amados míos, nos dice, huid de la idolatría, ¿verdad? Hermanos amados, este pasaje nos recuerda que la idolatría no se limita a estatuas, es poner cualquier cosa, es decir, seguridad, riqueza, líderes humanos, incluso conceptos religiosos distorsionados, en el lugar que solo Adonai y su Mashiach, Yeshua, deben ocupar en nuestros corazones, ¿verdad? La rapidez con que Israel se desvió, porque dice pronto se han apartado, ¿verdad? Así dice la Escritura, es una advertencia perenne, mis hermanos, sobre la vigilancia espiritual. Este evento revela dolorosamente la profunda inclinación del corazón humano al pecado y la idolatría, incluso después de experimentar la gracia y el poder de Adonai. Muestra la santidad de Adonai y su justa ira contra el pecado, que es una traición a la relación de pacto, ¿verdad? Subraya, hermanos amados, la necesidad desesperada de un mediador, Moshe aquí y últimamente Yeshua, y de la gracia perdonadora de Adonai, ¿verdad? También revela que la verdadera emuná no se basa en lo visible, sino en la confianza en el Adonai invisible y su palabra. Amén. Bien, continuemos. Shemot 33, 12, 13. Shemot 33, 12 y 13. Moshe dijo a Adonai, mira, tú me dices, haz que este pueblo se mueva adelante, pero tú no me has dicho, ¿a quién mandarás conmigo? Sin embargo, tú has dicho, yo te conozco por nombre y también has encontrado favor a mi vista. Ahora, por favor, si es en realidad el caso que yo he encontrado favor a tu vista, muéstrame tu camino para que yo te entienda y a ti, continúe encontrando favor a tu vista. Además, sigue mirando a esta gran nación como tu pueblo. Amén. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que después del desastre del becerro de oro, Adonai dice que enviará un ángel delante de Israel, pero que él mismo no irá en medio de ellos para no consumirlos por su dureza. Moshe, amados hermanos, está angustiado. Su petición acá es extraordinaria. No pide solo dirección hacia el camino físico hacia la tierra prometida, sino conocer los caminos de Adonai, su manera de actuar, su carácter, su voluntad, ¿verdad? Para poder conocerlo más íntimamente. El objetivo final es mantener esa gracia, ese favor y asegurar la relación continua con Adonai, recordándole que Israel, a pesar de su pecado, sigue siendo su pueblo, ¿verdad? La petición de Moshe de conocer los caminos de Adonai encuentra su cumplimiento supremo en Yeshua. Yeshua declaró, y está escrito en Yohanan 14:6, en Naná, dice él, yo soy el Elohim viviente, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, si no viene por mí. Amén. Entonces, amados, conocer a Yeshua es conocer a nuestro Abacadosh. Él no solo nos muestra los caminos de Adonai, sino que Él es el camino. La intimidad que Moshe anhelaba para conocerlo es la que Yeshua ofrece a sus discípulos, ¿verdad? Yohanan 15:15 dice, yo no los llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su maestro, pero yo los he llamado amigos míos, porque todo lo que he oído de mi Padre les he enseñado. Amén. Hermanos amados, hallar gracia entre los ojos de Adonai ahora se logra plenamente a través del emuná y Yeshua.
Este clamor de Moshe revela que la verdadera relación con Adonai va más allá de la obediencia externa o la recepción de bendiciones. Anhela un conocimiento íntimo y personal. Muestra que la gracia no es solo para el perdón inicial, sino para una relación continua, ¿es verdad? Y además creciente. El liderazgo piadoso, como el de Moshe, se preocupa profundamente por la presencia de Adonai y el bienestar espiritual del pueblo. La respuesta de Adonai, que se lee en los versículos siguientes, muestra su disposición a revelarse a aquellos que lo buscan con sinceridad. Amén. Shemot 33:15, perdón. Moshe respondió: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas seguir de aquí. Moshe, mis amados, responde a la promesa inicial de Adonai de enviar un ángel, pero no ir él mismo. ¿No es verdad? Para Moshe, la tierra prometida, sin la presencia personal y directa de Adonai, no tiene valor. Prefiere quedarse en el desierto con Adonai que entrar en la tierra de la promesa sin él. La presencia de Adonai, Panav, literalmente su rostro, es lo que distingue a Israel de todas las demás naciones y es la fuente de su seguridad e identidad. La presencia de Adonai, que Moshe anhelaba tan desesperadamente, se hizo carne en Yeshua HaMashiach. Yohanan 1.14 nos dice, y el verbo se hizo carne, nos dice, ¿verdad? Y habitó, tabernaculizó entre nosotros y vimos su kabod, su gloria como el unigénito del Padre, y este era lleno de gracia y de verdad. Amén. Es más, el nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros, la promesa final de Yeshua a sus discípulos fue que Él va a estar aquí, dice, con nosotros todos los días, hasta el final del mundo, ¿verdad? Como está escrito en Mateo 28:20. Para los creyentes en Yeshua, mis amados hermanos, su presencia a través de Ruach HaKodesh es nuestra garantía, nuestro consuelo y lo que nos distingue como su pueblo en el mundo. La actitud de Moshe debe ser la nuestra. Valorar la presencia de Yeshua por encima de cualquier bendición terrenal o logro. Este versículo, mis amados hermanos, es una poderosa declaración de prioridades espirituales, ¿verdad? Revela que la comunión con Adonai es el bien supremo. La presencia de Adonai no es no es un extra opcional, sino es la esencia misma de la vida del pueblo de Adonai. Sin él, cualquier empresa, incluso una divinamente prometida como la tierra prometida, ¿verdad?, valga la redundancia, carece de sentido. Muestra una dependencia radical en Adonai y un entendimiento de que solo su presencia nos hace verdaderamente distintos y seguros, ¿verdad? Bien. Shemot 33, 18, 9. Y Moshe dijo: te ruego, muéstrame tu majestad. Y él dijo: yo haré que pase toda mi bondad ante tu vista y proclamaré el nombre de Adonai delante de ti para enseñarte cómo implorar mi piedad. Y haré merced a quien yo haga merced y usaré de misericordia con quien yo use de misericordia. Amén. Bien, entonces, en respuesta a la audaz petición de Moshe, muéstrame tu majestad, Adonai, ¿verdad?, accede, pero redefine la petición. En lugar de una manifestación visual abrumadora de su presencia, ¿verdad?, porque ningún humano podría soportarlo, Adonai revela su bondad y proclama su nombre, ¿verdad? Este nombre encapsula su carácter. Significativamente, la revelación de su kabod, de su gloria, está intrínsecamente ligada a sus atributos de misericordia y compasión, Gen y Rahamim, respectivamente en hebreo, ejercidos soberanamente. Entonces, la bondad y el nombre, o sea, su carácter,
de Adonai se manifiestan de forma culminante en Yeshua HaMashiach. Yohanan 1:17 nos dice, porque la Torah fue dada por medio de Moshe, y la bondad y la verdad no merecidas existían en toda su fuerza en Yeshua HaMashiach. Amén. Hermanos, Yeshua es la encarnación de la bondad, la misericordia y la compasión de Adonai. Él demostró esta compasión a lo largo de su ministerio, ¿verdad? Acá pueden buscar, leer Mateo 9:36, Mateo 14:14. Hermanos, la soberanía de Adonai en mostrar misericordia, cuando nos dice tendré misericordia de quien tendré misericordia, es citada por Rab Shaul en Romanos 9:15 para explicar la elección soberana de Adonai en la salvación. Una gracia que ahora se extiende a través del Emuná en Yeshua tanto a judíos como a gentiles, que entramos en el pacto, dejamos de ser gentiles, ¿verdad? Entonces vemos la gloria de Adonai en el rostro de Yeshua. Este versículo revela que la gloria de Adonai no reside principalmente en el poder o el esplendor visual, sino en su carácter moral, especialmente su bondad, gracia y misericordia. Muestra que también conocer a Adonai es conocer sus atributos, revelados en su nombre. También afirma, ¿verdad?, la soberanía absoluta de Adonai en el ejercicio de su misericordia. La gracia, mis hermanos, no es algo que podamos exigir o merecer, sino es un regalo soberano, ¿verdad? Sin embargo, esta soberanía se revela actuando consistentemente con su naturaleza misericordiosa. Amén. Bien. Shemot 33:20. Y dijo además, tú podrás, ver mi rostro, porque el hombre no puede verme y vivir. Amén. Ok. Entonces, después de prometer revelar su bondad, Adonai establece un límite claro. Y nos dice, la santidad y la gloria pura de la esencia divina son tan intensas, nos dice, ¿verdad?, tan otras, que la humanidad caída y además finita no puede soportar una exposición directa y completa. Ver el rostro de Adonai, su presencia directa y sin mediación, resultaría en la muerte, ¿verdad? Por eso, Adonai protegerá a Moshe en la hendidura de la roca y lo cubrirá con su mano, permitiéndole ver solo su espalda, ¿verdad?, que es una manifestación indirecta o las consecuencias de su paso, ¿verdad? Yohanan afirma esta verdad. En el capítulo 1, verso 18 de Yohanan dice, nadie ha visto a Elohim en ningún momento. El unigénito Elohim, quien está en el seno del Padre, Él lo ha manifestado por medio de sí. Y Rab Shaul, el apóstol Pablo, escribe que Yeshua es la imagen visible del Elohim invisible, que además dice que Él es el supremo de toda la creación. Eso está en Colosenses 1:15. Ahora bien, si bien no podemos ver la esencia desnuda del Padre y vivir, ¿verdad?, podemos ver al Padre en y a través de Yeshua. Es que Yeshua, amados hermanos, es la revelación perfecta y accesible de Adonai. Él es el rostro de Adonai velado en la humanidad, ¿verdad?, permitiéndonos contemplar la gloria divina sin ser consumidos. En el estado glorificado futuro, sin embargo, se nos promete que veremos su rostro, como está escrito en Apocalipsis 22:4. Este versículo, mis amados hermanos, subraya la trascendencia absoluta y la santidad inabordable de Adonai en su esencia pura. Nos recuerda la vasta diferencia entre el Creador y la criatura y las consecuencias del pecado que nos separan de su gloria. Al mismo tiempo, la disposición de Adonai para encontrar una manera de revelarse parcialmente a Moshe muestra su deseo de comunión, ¿verdad? Prefigura la necesidad de un mediador, es decir, Yeshua, que pueda cerrar la brecha entre la humanidad y la divinidad, haciendo posible que conozcamos a Adonai sin nosotros perecer.
Muy bien. Shemot 34:1. Adonai dijo a Moshe: corta por ti mismo 2 tablas de piedra como las primeras, y yo escribiré en las tablas las palabras que estaban en las primeras tablas, las cuales tú rompiste. Bien, entonces, después de la intercesión de Moshe y la revelación parcial de la gloria de Adonai, Adonai inicia el proceso de restauración del pacto. Moshe debe preparar las 2 nuevas tablas, pero es Adonai quien volverá a escribir las tablas. El hecho de que Moshe, el representante humano que quebró las primeras, digamos que simbolizando la ruptura del pacto por parte del pueblo, debe ahora labrar las segundas, ¿verdad? Y esto sugiere un elemento de participación humana y las responsabilidades en la restauración, aunque la sustancia del pacto, es decir, las palabras, siguen siendo puramente divinas, ¿no es verdad? Hermanos, la provisión de nuevas tablas es un acto poderoso de gracia y restauración, ¿verdad?, que apunta a la obra redentora y restauradora del nuevo pacto en Yeshua HaMashiach. Cuando pecamos, rompemos esta comunión con Adonai, como Israel rompió el pacto. Pero Él, en su misericordia, provee el camino para la reconciliación y la renovación. Segunda de Corintios 5:17 nos dice: de modo que si alguno está unido al Mashiach, o en el Mashiach en otras versiones, creación renovada es. Lo viejo ha pasado, y nos dice: miren, contemplen lo que ha venido fresco y nuevo. Amén. Hermanos, el nuevo pacto no anula la Torah, sino que la reafirma y la inscribe en nuestros corazones renovados por el Ruach, como ya estaba escrito en Jeremías 31:33 y en Hebreos 8:10. La restauración siempre se origina en la iniciativa de gracia, de favor de Adonai. Este acto revela la asombrosa fidelidad de Adonai a su pacto y a su pueblo, ¿verdad? Incluso después de una traición tan grave. Muestra su disposición a perdonar y a restaurar. Aunque el pecado, mis hermanos, tiene consecuencias, como las primeras tablas se perdieron, la gracia de Adonai prevalece y ofrece un nuevo comienzo. La combinación de la acción de Moshe y de labrar las piedras y la de Adonai de escribir puede significar la sinergia entre la respuesta humana, es decir, el arrepentimiento y obediencia, y la gracia divina en el proceso de restauración. Amén. Continuemos. Shemot 34:5-7. Adonai descendió en la nube, se paró allí con él y pronunció el nombre de Adonai. Adonai pasó delante de él y proclamó: Adonai, Adonai es Elohim, misericordioso y compasivo, tardo para la ira, rico en misericordia, resignación, compasión y verdad, extendiendo la bondad hasta la 1000ª generación, cargando la iniquidad, la transgresión y el pecado, aún absolviendo al que no es inocente, pero causando los efectos negativos de las ofensas de los padres para que sean experimentados por sus hijos y nietos, y aún en la 3ª y 4ª generación. Amén. Hermanos, este es el clímax de la autorrevelación de Adonai a Moshe, la proclamación de su nombre y carácter que prometió en el verso 33-19. Hermanos, estos 3 atributos de misericordia, según la tradición rabínica, se convierten en la base fundamental para entender
quién es Adonai y cómo se relaciona con la humanidad, especialmente en el contexto del perdón y la restauración del pacto después del pecado del becerro de oro. Es una declaración de gracia abrumadora, pero equilibrada con la justicia. Estos atributos se ven perfectamente encarnados y demostrados en la vida y obra de Yeshua HaMashiach. Él es la máxima expresión del Gesed, del amor constante, de esa gracia y de Emet, ¿verdad? Fidelidad, verdad de Adonai. Su ministerio estuvo marcado por la compasión y la gracia. Su paciencia con sus discípulos y con Israel refleja ese Erech Apayim, es decir, tardo para la ira. Su muerte en el madero es la máxima demostración del perdón de Adonai, perdonando la iniquidad, la rebelión y el pecado de todos los que no creen. Al mismo tiempo, el madero también satisface la justicia de Adonai, mostrando que el pecado no queda impune, sino que fue juzgado en Yeshua. Amén. Efesios, en capítulo 2, versículos 4 y 5, nos habla y dice: pero Adonai, que es tan rico en misericordia y nos ama con tan intenso amor, Él nos trajo vida en el Mashiach, a pesar de que estábamos muertos por nuestros actos de desobediencia. Es por misericordia que hemos sido salvos. Amén. Hermanos, esta es una de las revelaciones más importantes del carácter de Adonai en todo el Tanaj. Es decir, define su naturaleza esencial como predominante, digamos, misericordiosa, graciosa, paciente y amorosa, ¿verdad? Pero sin comprometer su justicia. Es la base de la esperanza para el pecador arrepentido. Nos enseña que podemos acercarnos a Adonai, pero también nos advierte contra la presunción, recordándonos que el pecado no será ignorado. Esta revelación formó la base de la oración y la intercesión judía a lo largo de los siglos y es el fundamento de nuestra confianza en la obra redentora de Yeshua. Amén. Continuemos. Shemot 34:10. Él dijo: aquí está, yo estoy haciendo un pacto delante de todo tu pueblo. Yo haré maravillas cuales no han sido creadas en ningún sitio en la tierra ni en ninguna nación. Todo el pueblo alrededor de ti verá la obra de Adonai. Lo que yo voy a hacer a través de ti será imponente. Amén. Bien. Entonces, inmediatamente después de la revelación de sus atributos y la intercesión de Moshe, Adonai renueva formalmente el pacto con Israel. Esta renovación viene con una promesa de obras poderosas y únicas, niflaot, que son maravillas, quiere decir tremendo, asombroso, que distinguían y van a distinguir a Israel y manifestarán el poder de Adonai ante las naciones. Estas obras, mis hermanos, están condicionadas a la obediencia de Israel en los términos del pacto que siguen, es decir, evitar la idolatría, guardar las fiestas, entre otras más, ¿verdad? El concepto de un pacto renovado y mejorado es central en el Brit Hadashah. Hebreos 8:6 nos habla y nos dice: pero ahora el ministerio que le fue encomendado a Yeshua es muy superior al de ellos, así como el pacto del que es mediador es mejor, porque este pacto ha sido dado como Torah sobre la base de mayores promesas, más útiles y de más ventajas. Amén. Bien. Entonces, las maravillas que Adonai prometió encuentran un cumplimiento inicial en la conquista de Canaán y en su protección sobre Israel, pero apuntan proféticamente a las obras aún mayores realizadas a través de Yeshua. Su encarnación, milagros, muerte, resurrección, el derramamiento del Ruach HaKodesh
y la edificación de su Kehilá, es decir, la comunidad mesiánica, entre todas las naciones, ¿verdad? Estas son las Niflaot del nuevo pacto. La obra tremenda, ¿no? Se ve en el poder transformador del Evangelio y culminará en el regreso glorioso de Yeshua. Este versículo reafirma, hermanos amados, la naturaleza del pacto, ¿verdad?, en la relación de Adonai con su pueblo. Muestra que, a pesar del fracaso humano, Adonai toma la iniciativa para restaurar y comprometerse de nuevo. La promesa de maravillas que hemos leído revela que Adonai actúa en la historia de maneras sobrenaturales para cumplir sus propósitos y glorificar su nombre. También vincula la manifestación del poder de Adonai a la fidelidad del pacto por parte del pueblo. Es un llamado, mis hermanos, a vivir de tal manera que la obra de Adonai se vea visible y asombrosa a través de nosotros. Amén. Shemot 34, 21. Seis días trabajarás, pero el séptimo día descansarás, aún en temporada de siembra y cosecha descansarás. Amén. Bien, dentro de la renovación del pacto, Adonai reitera mandamientos clave, ¿verdad?, incluyendo las fiestas, y enfáticamente especifica el Shabbat. Entonces, la especificación de descansar, la instrucción de descansar incluso durante los tiempos agrícolas, ¿verdad?, en tiempos más críticos como el arado y la siega, subraya la prioridad absoluta del Shabbat. No hay excusa, ni siquiera la presión económica o la urgencia del trabajo, para violar el descanso sagrado, ¿verdad? Es una prueba de confianza radical en la provisión de Adonai. Como vimos antes en la aliyá número 1, versos 31-13, Yeshua es el Señor del Shabbat y nos da el verdadero descanso espiritual, como está escrito en Mateo 11:28 y Hebreos 4, del 9 al 11. Este versículo que hemos leído refuerza el principio de que nuestra relación con Adonai y nuestra confianza en Él deben tener prioridad, ¿no es verdad?, sobre las demandas del mundo, incluso las más apremiantes. Yeshua enseñó a no aferrarse por las necesidades materiales, sino a buscar primero el reino de Adonai, ¿verdad? Guardar el Shabbat en su ruach de descanso y enfoque en Adonai, hermanos, es una forma práctica de vivir en esa confianza. Nos recuerda que nuestro valor y provisión no dependen únicamente de nuestro esfuerzo incesante, ¿verdad?, sino de la bendición de Adonai. Marcos 2:27 nos dice, porque el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Entonces fue dado como un regalo para nuestro bien, ¿verdad?, y no como una carga legalista opresiva, ¿verdad? Este mandamiento revela la soberanía de Adonai sobre el tiempo y el trabajo. Es un recordatorio semanal de que Él es el creador y sustentador. Exige en una práctica confiar en que Adonai bendecirá los 6 días de trabajo, ¿verdad?, y va a proveer, incluso cuando cesamos nuestras labores en el séptimo. Es una barrera contra la idolatría del trabajo y del materialismo. También nos enseña un ritmo divino para la vida, alternando trabajo y descanso, que es esencial para tener un bienestar físico, emocional y espiritual. Shemot 34:27. Adonai dijo a Moshe, escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Después de enumerar varios mandamientos claves del pacto renovado, Adonai instruye a Moshe a escribir estas palabras. La palabra escrita sirve como un registro permanente y objetivo de los términos del pacto. Es como redactar un contrato, ¿verdad? El pacto se basa
conforme a estas palabras, dice, ¿verdad? Subrayando la importancia fundamental de la palabra revelada de Adonai, como base de la relación entre él y su pueblo. La obediencia a estas palabras es la respuesta requerida por parte de Israel. La importancia de la palabra escrita es afirmada a lo largo de toda la escritura, ¿verdad? Y Yeshua mismo apeló constantemente a lo que está escrito, dice, ¿verdad? Hay varias citas. Está en Mateos 4.4, Mateos 4.7 y 4.10. Sin embargo, en el Brit Hadashah también habla de la palabra que se hace viva y activa en nosotros. Hebreos 4.12 nos dice porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, ¿verdad? Y como ya hemos visto, mis amados hermanos, el nuevo pacto promete que la Torah sea escrita no solo ya en piedra o pergamino, sino en nuestros corazones, ¿verdad? Para los creyentes en Yeshua, la palabra escrita, es decir, toda la escritura, Tanaj y Brit Hadashah, sigue siendo nuestra autoridad final, pero es el Ruach HaKodesh quien la ilumina y la graba en nuestros corazones. ¿Es verdad? Capacitándonos para vivir conforme a estas palabras, por amor a aquel que hizo el pacto con nosotros a través de la sangre de Yeshua. Este versículo enfatiza la objetividad y la autoridad de la revelación divina escrita. Nuestra emuná no se basa en sentimientos subjetivos o tradiciones humanas cambiantes, sino en la palabra inmutable de Adonai. El pacto tiene términos claros y bien definidos. Revela la gracia de Adonai al darnos su palabra como guía, ¿verdad? Y fundamento, sobre todo, para nuestra relación con Él. También implica nuestra responsabilidad de conocer, estudiar y obedecer esa palabra. Amén. Bien. Shemot 34, 29, 30 y 35. Cuando Moshe descendió del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, él no sabía que la piel de su rostro estaba enviando rayos de luz como resultado del hablar con Elohim. Cuando Aarón y los hijos de Israel vieron a Moshe, la piel de su rostro resplandecía y ellos tenían temor de acercarse a él. El verso 35 nos dice, pero cuando los hijos de Israel vieron el rostro de Moshe, que la piel del rostro de Moshe resplandecía, él se ponía el velo de vuelta sobre su rostro hasta que iba otra vez a hablar con Elohim. Entonces vemos que después de pasar 40 días en la presencia íntima de Adonai, recibiendo el pacto renovado, Moshe desciende transformado, ¿verdad? La gloria de Adonai se refleja visiblemente en su rostro. Este resplandor, karán en hebreo, relacionado con cuerno o rayo de luz, era tan intenso que inspiraba temor. Significativamente, Moshe no era consciente de ello hasta que vio la reacción de los demás. El velo se usaba para mitigar el temor del pueblo y, según Shaul, Pablo, también porque la gloria era temporal y menguante, ¿no? Shaul utiliza este incidente en 2 Corintios 3, 7 y al 18 para contrastar la gloria del pacto mosaico, es decir, representada por el rostro resplandeciente, pero velado y menguante de Moshe, con la gloria, gloria superior, digamos, ¿no? Y permanente del nuevo pacto en Yeshua. 2 Corintios 3:9 nos dice, porque si había gloria en lo que obraba para declarar a la gente culpable, cuánto más, mucho más, abundará la gloria en lo que obra para declarar a la gente sin culpa. Hermanos, los creyentes en Yeshua, al contemplar a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, de Yeshua, ¿verdad? 2 Corintios 3:18 nos dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Ruach de Adonai. Amén. Y es que
Ya no necesitamos un velo, porque en Yeshua tenemos acceso directo a la presencia de Adonai. Y su gloria en nosotros no es menguante, sino más bien creciente, transformándonos a su semejanza, ¿verdad? El resplandor de Moshe fue un anticipo externo de la transformación interna y el reflejo espiritual que Adonai desea producir en todos sus hijos, a través de Yeshua por el Ruach HaKodesh. Este evento, amados hermanos, demuestra el poder transformador de la presencia de Adonai. Pasar tiempo íntimo con Él, estar en intimidad con Él, nos cambia y nos hace reflejar algo de su carácter y de su gloria para mostrar al mundo, ¿verdad? El temor del pueblo ante la gloria refleja, hermanos amados, la reacción humana ante la santidad divina. El velo, aunque necesario, es en ese contexto también simboliza la separación que aún existía bajo el antiguo pacto. La inconsciencia, sí se podría decir, de Moshe sobre su propio resplandor es un modelo de humildad, ¿verdad? La verdadera gloria espiritual no busca llamar la atención sobre sí misma, apunta a la esperanza de una transformación mucho mayor y permanente disponible para nosotros en Yeshua. Amén. Hermanos amados, esta porción, Kitizá, está repleta de lecciones vitales para nosotros como discípulos de Yeshua. Emuná. El medio shekel nos recuerda que nuestra redención no fue barata, pero fue pagada en su totalidad por Yeshua. Nuestra emuná descansa en el valor infinito de su sacrificio, ¿verdad? El único Kofer Nafsho, rescate del alma, verdadero y suficiente. No necesitamos temer la plaga del juicio divino si confiamos en su sangre expiatoria. La caída rápida en la idolatría del becerro de oro nos advierte contra la impaciencia y la necesidad de seguridades visibles. Hermanos, nuestra emuná debe estar anclada en el Adonai invisible y sus promesas, incluso cuando las circunstancias parezcan inciertas o Yeshua parezca tardar en su regreso. Debemos confiar en su presencia constante a través del Ruach HaKodesh, ¿verdad? La intercesión de Moshe nos anima, por otro lado, a tener fe en la intercesión continua de Yeshua por nosotros ante nuestro Abacadosh. Él es nuestro abogado fiel, ¿verdad? Incluso cuando fallamos, es tan bueno Él. Fortalecemos nuestra emuná al recordar que Él aboga siempre por nosotros basándose en su propia justicia y su sacrificio. La petición de Moshe de conocer los caminos de Adonai, hermanos, nos desafía a profundizar nuestra emuná buscando una relación íntima con Yeshua y no solo un conocimiento doctrinal. Amén. Confiar en Él significa desear conocer su corazón, su voluntad, sus caminos, cómo se revela en su palabra y a través de su Ruach, ¿verdad? Luego nos habla de obediencia. El pacto renovado en Éxodo 34 se basa en estas palabras, ¿verdad? Nuestra obediencia a los mandamientos de Adonai, interpretados a la luz de Yeshua, no es un medio para ganar la salvación, que más bien es por gracia, ¿verdad? Sino la respuesta natural de amor y gratitud por la redención que ya hemos recibido de Él. Así como Israel fue redimido de Egipto antes de recibir la Torah en el Sinaí, nosotros somos redimidos por Yeshua para vivir una vida de obediencia gozosa. La prohibición estricta de la idolatría, becerro de oro, mandamientos que están descritos en Shemot 34, 12 al 17, ¿verdad? Nos llama a examinar nuestros propios corazones. ¿Qué becerros de oro modernos tenemos? Dinero, poder, popularidad, ideologías, incluso a veces hasta ministerios, ¿verdad? Que todo eso compite por el lugar supremo que solo Adonai debe tener en nuestras vidas. Hermanos amados, la obediencia requiere de una lealtad exclusiva a Él. La insistencia de guardar el Shabbat
incluso en tiempos de mucho trabajo, ¿verdad? Nos enseña a obedecer por fe, ¿verdad? Confiando en que la provisión de Adonai y valorando su tiempo sagrado por encima de nuestras propias agendas. Es un acto semanal de declarar su señorío sobre nuestras vidas y nuestro tiempo, un acto de amor que profundiza nuestra relación con Él, ¿verdad? La obediencia fluye de la relación. Moshe obedeció al labrar las nuevas tablas como parte del proceso de restauración iniciado por la gracia de Adonai. Nuestra obediencia es una respuesta a ese su amor y misericordia revelados en los 3 atributos y encarnados en Yeshua. Pero también queremos ser seguidores de Yeshua. Por lo tanto, debemos imitar su ejemplo, imitar la intercesión. Así como Moshe intercedió apasionadamente por un pueblo pecador, estamos llamados a interceder por otros, por nuestra comunidad, nuestras familias, nuestra nación y también por el mundo. Yeshua, mis amados hermanos, es nuestro modelo supremo de intercesión. Siguiéndole, nos convertimos en instrumentos de misericordia de Adonai. Amén. Debemos valorar su presencia. Debemos cultivar la actitud de Moshe. Si tu presencia no ha de ir conmigo, nos dice, no nos saques de aquí. Hermanos, en nuestras decisiones, ministerios y vida diaria, la presencia consciente en Yeshua a través de su Ruach debe ser nuestra mayor prioridad y anhelo. Por encima del éxito, la comodidad o las bendiciones materiales. Buscamos su rostro, es decir, su presencia, más que sus manos, es decir, sus bendiciones. Debemos también, si somos seguidores de Yeshua, reflejar su gloria. El rostro resplandeciente de Moshe apunta a nuestra vocación como creyentes, es decir, refleja la gloria de Yeshua al mundo. Esto no sucede automáticamente, sino al pasar tiempo en su presencia, ¿verdad? Orando, estudiando su palabra, congregándonos, leyendo los parashot semanales, permitiendo que el Ruach HaKodesh nos transforme desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Debemos también vivir en santidad y separación. La renovación del pacto, mis amados hermanos, incluyó fuertes advertencias contra mezclarse con las prácticas idólatras de las naciones circundantes. Seguir a Yeshua implica vivir en el mundo, pero no ser del mundo, como nos dice Yohanan 17, 14 al 16, ¿verdad? Es decir, debemos ser luz y sal distintos en nuestros valores, en nuestra ética y devoción exclusivas a Adonai. Amén. Hermanos, ya a manera de conclusión, la Parashá Ki Tisa es un espejo que refleja tanto la gloria y la misericordia insondables de Adonai como la trágica fragilidad y tendencia del pecado del corazón humano. Desde el rescate prefigurado en el medio shekel hasta la restauración del pacto quebrantado, vemos hilos que apuntan directamente a Yeshua, HaMashiach. Él es nuestro Kofer Nafsho definitivo, nuestro mediador perfecto, que a diferencia de Aarón, nunca falla, ¿verdad? Él es aquel en cuya presencia somos limpiados como por la fuente de bronce, ¿verdad? Y a través de quien conocemos íntimamente los caminos y la gloria del Padre. Yeshua encarna los 3 atributos de misericordia, ofreciendo perdón y restauración a través de su sacrificio. La visión del reino de Adonai está presente en el deseo de Adonai de morar con su pueblo, que es el propósito del Mishkan, ¿verdad? Y en la promesa de hacer maravillas a través de ellos. El incidente del becerro de oro subraya por qué el reino necesita un rey perfecto y un sumo sacerdote fiel, ambos encontrados en Yeshua. La gloria reflejada en Moshe es un anticipo de la gloria transformadora
que experimentamos ahora en Yeshua por el Ruach, y una promesa de la gloria plena que compartiremos en su venida cuando lo veamos cara a cara, ¿verdad? Hermanos amados, esta porción nos llama a vivir en una expectativa gozosa y vigilante del retorno de nuestro Mashiach Yeshua. Mientras esperamos, somos llamados a participar activamente en la construcción de su reino aquí y ahora, es verdad, fortaleciendo nuestra emuná en su obra redentora, caminando en obediencia, una obediencia amorosa, ¿verdad?, a los mandamientos de nuestro Abacadosh, como Él nos enseñó, buscando su presencia por encima de todo, intercediendo por un mundo necesitado y reflejando su luz y su carácter en todo lo que hacemos. Que seamos como Moshe, amados hermanos, después de su encuentro con Adonai, llevando su luz a un mundo en oscuridad, aunque por la gracia del nuevo pacto, nuestra luz no necesita velo y no es menguante, ¿verdad?, sino que crece día a día a medida que somos transformados a su imagen. Amén. Amados hermanos, con esto habríamos concluido la lectura y reflexión de esta hermosa parashá Kitisa, pidiéndole a nuestro Abacadosh que su infinito amor y misericordia nos permita reunirnos el siguiente séptimo día para continuar escudriñando su maravillosa palabra. Amén. Será con nosotros entonces hasta el siguiente Shabbat. Que la bendición de su Abacadosh esté con todos ustedes durante esta semana que comienza. Shabbat Tov, mis hermanos.